¿Cómo está? Inicia Es Noticia. Ya le pongo al corriente de lo que vamos a tratar hoy. En primer lugar, Es Noticia Brasil. La Fundación Internacional de Derechos Humanos le otorgó a Lula da Silva el estatus de prisionero de conciencia tras haberse suspendido su excarcelación la víspera por cuestionar el juez Moro la competencia del magistrado Favreto. La defensa de Lula apelará, pero ¿hasta qué punto puede un magistrado brasileño desacatar la decisión de otro superior en rango? ¿Qué factores hay en juego? ¿Es algo meramente judicial? Lo vamos a ver. También es noticia Turquía. El reelecto presidente Recep Tayyip Erdogan fue juramentado para un periodo que se anuncia como una nueva era para el país y sus relaciones con el mundo. ¿Qué implicaciones tendrá para Ankara transitar de un sistema parlamentario a uno presidencialista? ¿Qué retos le deparan al mandatario reelecto, tanto puertas adentro como fuera de fronteras? Se lo contamos. Y es noticia Reino Unido. Desacuerdos en los términos de cómo se producirá su salida de la Unión Europea han provocado la dimisión de varios ministros del gabinete de Theresa May. Uno de ellos, su canciller Boris Johnson, sostiene que no se está cumpliendo con lo prometido durante el referéndum del Brexit de 2016. Lo revisamos en minutos. Acompáñenos. Se lo anunciábamos, es noticia Brasil. La Fundación Internacional de Derechos Humanos considera a Luiz Inácio Lula da Silva un preso político. Este fin de semana se dio una inédita disputa judicial en el país suramericano por la liberación del expresidente, quien al fin deberá permanecer en prisión. Le vamos a ampliar. Este lunes, la Fundación Internacional de Derechos Humanos concedió el estatuto de prisionero de conciencia a Lula da Silva luego de la suspensión de la orden de libertad que había sido concedida al expresidente brasileño la víspera. A través de un mensaje en Twitter, la ONG señaló: el presidente Lula debe ser puesto inmediatamente en libertad. El juez de primera instancia, Sergio Moro, no tiene autoridad para obstaculizar una resolución judicial de segunda instancia. Al intentarlo, incurriría en 2 delitos: prevaricación y obstrucción a la justicia. La mañana de este domingo, el juez Rogerio Favreto, encargado de una corte de segunda instancia, acató el habeas corpus presentado por diputados del Partido de los Trabajadores para la liberación de Lula. La decisión de Favreto no llegó a ejecutarse porque el magistrado Sergio Moro, quien condenó a Lula en primera instancia, dictó un auto en el que cuestionaba la competencia de Favreto para liberar al líder del PT. Un tercer juez, João Gebran Neto, intervino y bloqueó la orden de excarcelar al expresidente. Por la tarde, Favreto insistió en su decisión y volvió a decretar la liberación de Lula. Finalmente, el juez Carlos Thompson, presidente del tribunal, decidió mantenerlo en la cárcel de Curitiba. La disputa judicial hizo pensar que Lula sería liberado, por lo que diversos líderes sociales y políticos se habían pronunciado en solidaridad con el expresidente. Tras conocerse la suspensión de la orden, manifestaron su indignación. El senador del Partido de los Trabajadores del Brasil, Lindbergh Farias, denunció persecución política y judicial promovida por Sergio Moro. Moro no tiene atribuciones para actuar en cualquier decisión que involucre a Lula. ¿Cómo es que un juez de primera instancia toma una decisión por encima de un desembargador de segunda instancia? El sistema está desmoralizado. Creo que ayer el pueblo se dio cuenta de lo que está pasando y en mi evaluación, Lula gana fuerza con todo eso. La presidenta del PT, Gleisi Hoffmann, afirmó que la violación de los derechos de Lula es la profundización del golpe promovido por la derecha brasileña. El ataque del Poder Judicial contra los derechos de Lula es también parte de los ataques que estamos recibiendo por decisiones políticas y económicas a los derechos del pueblo trabajador brasileño. Es una profundización del golpe, un golpe que fue promovido por el sistema financiero del país, una parte considerable del sistema judicial, por los grandes medios y la derecha brasileña. El sábado, Lula cumplió 3 meses desde que fue apresado en la cárcel de Curitiba por supuesta corrupción, hecho que no ha podido ser comprobado. Vamos entonces a ver a continuación
Una entrevista que en exclusiva preparó para nuestro programa Es Noticia André Vieira, directamente desde Brasil, con un invitado especial. Adelante, André. Saludos a ustedes que nos acompañan aquí por Telesur. Nosotros estamos desde Curitiba para una nueva entrevista especial, continuando esta cobertura sobre la resistencia del pueblo brasileño y también lo que está pasando judicialmente en el caso de Lula da Silva. Aquí estamos con Eugenio Aragão, exministro de Justicia en el gobierno de Dilma Rousseff y también ahora integrante del grupo de abogados de Lula da Silva. Eugenio, muchas gracias por tu tiempo. Primero, tú estuviste en el día de hoy con el expresidente Lula. Me gustaría empezar sabiendo qué hablaron ustedes en el día de hoy, cómo está el expresidente y cómo el expresidente vio esta verdadera batalla judicial, y si tú nos puedes aclarar un poco lo que pasó en el día de ayer. Seguro. Muchas gracias por esta oportunidad de hablar con ustedes. Bueno, el presidente Lula está tranquilo. Ayer, cuando le dijeron que iba a ser liberado, fue Damus que llegó en el cárcel para le decir esto, ya le dijo, bueno, yo no acredito que van a me liberar. Entonces, todo el día permaneció en la absoluta tranquilidad y me dijo que en estos tiempos de cárcel está se sintiendo como un monje tibetano, con toda la tranquilidad que la edad le propicia. Bueno, nosotros hablamos seguramente de este episodio de ayer, que es la mayor vergüenza seguramente que la justicia brasileña pasó en esos últimos años. Yo creo que en los 35 años que yo trabajo con la justicia brasileña, yo no vi nada parecido con esto. La situación es la siguiente. El juez de segunda instancia, Favretto, que es del Tribunal Regional Federal de Porto Alegre, en la mañana de ayer dio una decisión, un fallo, liberando Lula. Esta decisión tenía como fundamento el hecho que habían 5 pedidos en la Justicia Federal de primera instancia en Curitiba para que librasen Lula para que pudiera hacer su campaña electoral. Recibir periodistas, dar entrevistas, en fin, hacer lo que los otros candidatos también están haciendo. Entonces, el fundamento de este pedido era un fundamento nuevo. No había nada parecido en la justicia federal que había sido decidido anteriormente. Bueno, face esta omisión de la justicia federal en la primera instancia de Curitiba, Favretto entonces determinó que Lula fuera liberado. La determinación de liberación de Lula llegó en la Policía Federal a las 9:24. Y la policía hasta mediodía, cuando llegó una contraorden de Moro en la policía, no hizo absolutamente nada para librar Lula. Simplemente no dio ejecución a la determinación del juez de Porto Alegre. Moro, cuando supo que habían liberado Lula, se quedó completamente loco. Está en Portugal en vacaciones, por tanto, no está en el desempeño de sus funciones jurisdiccionales. Y desde Portugal simplemente envió una carta, lo que llama un despacho, para decir que Favretto no tenía competencia y que era para la Policía Federal no
obedecer al orden de liberación del juez Fabretto. Bueno, el juez Fabretto es un juez de segunda instancia del tribunal junto al cual Moro actúa subordinadamente. Entonces está subordinado a este juez. ¿Tú has visto alguna vez esto No, de no. un juez de primera instancia? No. Jamás. Entonces, era claro que Moro no tenía ninguna jurisdicción para hacer una contradeterminación. Y peor, Moro, a 2 semanas atrás, recibió una crítica del Supremo Tribunal Federal, del ministro Díaz Toffoli, en una situación absolutamente igual, que es la situación de José Dirceu. Toffoli había librado a José Dirceu. Y Moro, sin que nadie le preguntara cualquier cosa, Moro determinó que José Dirceu volviese a utilizar la tornozolera. Toffoli le dijo que su determinación no valía nada porque no tenía jurisdicción. Su jurisdicción terminó con el fallo, con la condena de José Dirceu. Ahora no tenía nada más. Ahora la situación de Lula es idéntica. También acá Moro no tiene nada más para decir. El proceso de ejecución penal está en las manos de su colega de la 12ª Vara Federal en Curitiba, que no es él. Entonces, Moro no tenía nada a hacer para impedir la liberación de Lula. Bueno, es lo que a las 2 horas de la tarde, más o menos, Fabretto volvió a decir: Moro no tiene ninguna competencia, es un problema disciplinario y la cuestión a que se devolviera a él para ser ejecutada. Lo que ocurrió más tarde es que el juez Gebran Neto, que es el relator del caso en el Tribunal Regional Federal, volvió al tribunal y desautorizó a su colega con bases en una consulta de Moro. Mira, jueces no consultan jueces. Esto no tiene forma procesal. Y peor, Moro no tenía ni jurisdicción para hacer una consulta. Pero conoció esta consulta y decidió que él, Gebran, era competente y no Fabretto, y dio una contraorden a Fabretto. Bueno, Fabretto a las 4 de la tarde entonces vuelve y dice: yo soy competente. El orden es para ser ejecutado en 1 hora. La Policía Federal más una vez seguró el proceso, hasta que tenía la certeza que el presidente del Tribunal Regional Federal, Carlos Eduardo Thompson Flores, volviese al tribunal para desautorizar el desembargador Fabretto desde el tribunal. Solo que Thompson Flores no tenía jurisdicción como presidente del tribunal en el domingo. El único que tenía jurisdicción era Fabretto como juez plantonista. Y también no hay ningún tipo de actuación permisible para Thompson Flores desautorizar su juez. Una verdadera batalla judicial. Sí, el día de ayer, ¿no? Y también así me gustaría preguntar y aclarar a nuestra audiencia que el juez Moro es justamente el juez que ha condenado a Lula da Silva en primera instancia, sí. Y los otros son jueces de segunda instancia, así como Fabretto también, que ha decidido liberar a Lula da Silva. Pero me gustaría también hablar sobre porque el juez Moro es denunciado como un juez parcial que está actuando políticamente contra Lula. Por ejemplo, el juez Moro que tiene un proceso contra un asesor, un secretario del gobierno de derecha aquí de este estado de Paraná, pero ha dicho que no tenía tiempo para juzgar, pero volvió en medio de sus vacaciones en Europa para hacer este fallo contra Lula da Silva mismo, no teniendo el poder. ¿Qué te parece eso? Esto
demuestra Bueno, alguna cosa? Moro no volvió de sus vacaciones. Moro despachó desde sus vacaciones sin carpeta, sin nada. No tenía absolutamente ningún documento en sus manos, solamente las noticias que le llegaron por internet. Entonces despachó un proceso sin ninguna base jurisdiccional, ¿no? Entonces es muy peor. Esto significa que Moro seguramente es sospecho. No puede actuar en el proceso contra Lula porque demostró claramente y con dolo intenso que quiere un determinado resultado. El resultado es que Lula se permanezca detenido hasta al mínimo las elecciones para que no pueda participar de las elecciones presidenciales. Eugenio, sobre esa cuestión, lo que está pasando aquí con Lula también, recordemos que no es un caso aislado aquí en Latinoamérica, lo mismo o parecido está pasando con Cristina Kirchner en Argentina, con Rafael Correa y Jorge Glass también en Ecuador, también pasó algo jurídico contra el expresidente Fernando Lugo de Paraguay. ¿Esto sería una nueva operación Cóndor? Bueno, que hay una conexión clara entre todos estos acontecimientos, estos hechos, seguramente lo hay, ¿no? Kirchner es acusada de no haber tenido la debida diligencia en caso de la AMIA. Mira, es una acusación completamente sin ningún fundamento. La misma situación de Lugo. Lugo tuvo 24 horas para hacer su defensa. La situación de Zelaya también en Honduras, que fue sacado de su cama en la noche, ¿no? Entonces, son nuevas formas de golpes de Estado que tienen la misma mecánica, la misma lógica, y que se parece, sí, seguro a un modelo que fue elaborado por inteligencia, por algún tipo de inteligencia continental, ¿no? Entonces, yo creo sí que hay un proyecto en curso que es de definitivamente aislar la izquierda en Latinoamérica del poder. Y que todos estos procesos que se puede calificar como lawfare, que es una forma de hacer guerra por medio de la justicia, ¿no? Es claramente un plan político. Y sobre esta cuestión también de las próximas acciones también. Nosotros sabemos que en este momento hay las vacaciones de los tribunales superiores que regresan solamente en agosto. ¿Cuáles serán las próximas acciones de la defensa de Lula da Silva? Bueno, yo no sé, no puedo hablar por la defensa de Lula da Silva en el criminal. Esto es el señor Cristiano Sanín que es responsable por esto. Yo soy abogado de Lula en el electoral. Y no sabemos seguramente que a partir de 1 de agosto vamos a tener una verdadera guerra hasta el 15 de agosto, cuando se hace el registro. Van a intentar impedir el registro de la candidatura de Lula por todos los medios. Y nosotros vamos a tenernos preparados para una verdadera batalla judicial, ¿no? Seguramente lo que ocurrió ayer va a tener consecuencias. Nosotros vamos a representar seguramente contra Moro, contra Gebran y contra Carlos Eduardo Thompson Flores, el presidente. Porque los tres actuaron sin justicia en el caso y desautorizaron un fallo que era absolutamente legítimo y legal. La situación hoy de Lula es de un detenido ilegal, es un secuestrado, porque no hay ningún tipo de bases para una decisión que haya anulado la decisión de Favretto. Lo que es válido es la decisión de Favretto. Perfecto, Eugenio, muchas gracias para
ayudarnos a comprender esto que pasó en el día de ayer, que fue una verdadera batalla, que nosotros incluso estuvimos intentando actualizar lo que estaba pasando, pero para comprender esas cosas que muchas veces son denunciadas como una persecución judicial, pero política contra el expresidente Lula. Nosotros hablamos aquí con Eugenio Aragão, que es abogado, exministro de Justicia del gobierno de Dilma Rousseff y que ahora también es integrante de los abogados de Lula y está actuando justamente en lo electoral referente a Lula da Silva. Recuerden que nosotros somos la señal informativa de América Latina. Muchas gracias, André. Le invito a ampliar información sobre este particular. Aquí tengo, por ejemplo, la página de Brasil de Fato, que dice: defensa quer que tribunais superiores julguem de liberdade de Lula en agosto. O sea, la defensa quiere que los tribunales superiores juzguen la libertad de Lula en agosto. Y por acá tengo un párrafo que he seleccionado. Dice: después de la visita que hizo este lunes al expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, Cristiano Zanin, coordinador de su defensa, afirmó que los recursos que se están presentando ante los tribunales superiores demandan su libertad plena. Cito sus palabras: o fato concreto é que o expresidente Lula não praticou nenhum crime y no puede ser condenado y privado de su libertad. O sea, el hecho concreto es que el expresidente Lula no practicó ningún crimen y no puede ser condenado y privado de su libertad. Zanin explicó, continúa el texto, que la defensa ya entró con recursos a los tribunales superiores, o sea, el Superior Tribunal de Justicia y el Supremo Tribunal Federal, en que piden la libertad de Lula, pero que las medidas solo serán analizadas después del receso del ente judicial. Con esta recomendación a que consulte Brasil de Fato para que amplíe esta información, le invito a hacer una pequeña pausa. Al regreso es noticia Turquía. El reelecto presidente Recep Tayyip Erdogan fue juramentado para un periodo que se anuncia como una nueva era para el país y sus relaciones con el mundo. ¿Qué implicaciones tendrá para Ankara transitar de un sistema parlamentario a uno presidencialista? ¿Qué retos le deparan al mandatario reelecto, tanto puertas adentro como fuera de fronteras? Se lo contamos cuando regresemos de la pausa. En noticia Turquía, el reelecto presidente Recep Tayyip Erdogan juró hoy ante el Parlamento para un nuevo periodo que se anuncia como una nueva era para el país y sus relaciones internacionales. El mandatario se refirió al respeto a los derechos fundamentales y de una reestructuración necesaria para colocar al país entre las primeras 10 economías del mundo. En un acto celebrado en el complejo presidencial de Ankara, el reelecto mandatario turco se juramentó este lunes ante unos 22 jefes de Estado, 28 primeros ministros, presidentes parlamentarios y secretarios generales de organizaciones internacionales. Durante un discurso que siguió a la ceremonia, Erdogan expresó las líneas centrales de su nuevo gobierno. Este es el momento más importante de la historia de nuestro país y quiero agradecer a cada uno de ustedes por ser testigos de ese día importante. En las elecciones del 24 de junio, el pueblo de Turquía me han dado este deber con sus votos, con sus oraciones, y agradezco a ellos también. Erdogan afirmó que partiendo de las reformas implementadas el año pasado, el Estado turco será transformado para hacer frente a un mundo también cambiante. Subrayó su voluntad de ofrecer las mejores oportunidades a las nuevas generaciones mediante la reforma del sistema judicial y la reducción de la burocracia.
Con el triunfo del pasado 24 de junio, Recep Tayyip Erdogan protagoniza la entrada en vigencia del nuevo sistema de gobierno presidencialista aprobado en referendo constitucional en abril de 2017. Esta reforma contempla además el aumento de los escaños del Parlamento de 550 a 600, la reducción de 25 a 18 años la edad mínima para postularse a la Asamblea Legislativa y la abolición de la figura de primer ministro. El rol de Turquía en la geopolítica internacional también está en transformación. A pesar de ser miembro de la OTAN, por su estratégica ubicación geográfica, persiste la reticencia a su incorporación a la Unión Europea. Sus relaciones con Occidente se erosionan al mismo ritmo que crece su cercanía con Rusia y otras naciones emergentes. Elementos que, sumados a su potente ejército, fuerza de trabajo capacitada y desarrollo industrial, la hacen un actor geopolítico de primer nivel para los próximos años. Y es Sergio Rodrigo, nuestro enviado especial a Ankara, quien nos tiene la ampliación. Saludos, Sergio. Adelante. Muy buenas noches desde Ankara. Bueno, efectivamente, Recep Tayyip Erdogan ya es oficialmente presidente de la República Presidencialista de Turquía. Ha jurado y ha sido investido en el día de hoy en este complejo presidencial donde nos encontramos en la capital de Turquía. Erdogan ha ofrecido un discurso en el que han participado miles de personas, en la que además de ello ha hablado de que comienza un nuevo momento histórico para Turquía. Ha insistido en defender principalmente este nuevo sistema que entra en vigor y en la que lo ha hecho entre la asistencia de casi 60 delegaciones internacionales, en la que han participado al menos 22 jefes de Estado y de gobiernos, en la que ha destacado la participación del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro. Todo esto en una jornada intensa. Erdogan, además de ello, ha ofrecido en sala de prensa, donde nos encontramos en este momento, a su nuevo ejecutivo. Por primera vez en la historia de Turquía, el presidente de la República conforma al Ejecutivo. De momento insiste en que va a trabajar a partir de mañana y para ello ya ha programado un viaje a Azerbaiyán y también a Chipre. Muchas gracias, Sergio. Pasamos al análisis. Con nosotros Jean-Pierre Anaya, ex encargado de negocios de Venezuela ante la República de Chipre, experto en relaciones internacionales. ¿Cómo está, Jean-Pierre? Muy buenas tardes, Ray. Gracias por estar con nosotros. Bueno, así lo dijo el presidente Erdogan. Inicia una nueva época. ¿Qué implicaciones tiene para Turquía transitar de un sistema parlamentario a uno presidencialista? Bueno, en primer lugar es una forma de gobierno con mayor preponderancia del poder ejecutivo. Sí, hasta hoy, prácticamente, Turquía se manejaba con un sistema semipresidencialista o semiparlamentarista, según como lo quieras ver, en que el Parlamento tenía un alto poder de control sobre las acciones del presidente y existía la figura del primer ministro que hacía las funciones de gobierno. El jefe de gobierno. El jefe del gobierno, ¿no? El presidente dirigía la política exterior, dirigía también la política interna, pero la operatividad se respaldaba en el primer ministro. Esta iniciativa del presidente Erdogan viene después del intento de golpe de 2016. Claro, viene después del intento de golpe de 2016, pero viene también producto de una transformación de las políticas que ha desarrollado el presidente Erdogan en más de una década que tiene en el poder, hacia la consolidación de un liderazgo fortalecido, que era de algo que carecía Turquía en décadas anteriores, ¿no? El estilo de Erdogan de relacionarse no solamente con Occidente, sino también con su entorno inmediato, ha dado bastantes cambios dentro de lo que viene a ser Turquía. Si Turquía hace 15 años lo veíamos como un país que trataba de integrarse dentro de Occidente, que trataba de integrarse dentro de todo esto que es la Comunidad Europea, ya hoy Turquía no es ese país. Turquía es un país que está dentro de su entorno, que está consciente de su entorno geopolítico y que busca una inserción en el orden mundial desde su autonomía. ¿Con qué fortaleza cuenta el presidente Erdogan, verbigracia a Turquía para insertarse en este nuevo sistema? Bueno, mira, Turquía primero es heredera de una posición geopolítica interesantísima, ya que Turquía, ellos mismos se han presentado como una encrucijada de continentes. Turquía está en la mitad en territorio asiático, la mitad en territorio europeo, cerca de la región del Medio Oriente. En algunos aspectos es considerada parte de Europa, está muy cercana a Rusia, y
Y esta es una posición por la cual Turquía históricamente ha sido un país geopolíticamente importante. Ahora, desde los tiempos de la antigua civilización, sí, ¿no? sí, de la Grecia antigua y tal. De todo esto, Turquía siempre ha sido un punto estratégico y ha sido considerado parte del centro del mundo. O sea, si vamos mucho a la antigüedad, es uno de los países donde se inventó la agricultura, por ejemplo. Si vamos mucho más atrás. Pero hoy Turquía se encuentra en esta encrucijada. Hoy Turquía es la 17ª economía del mundo. Y la quiere Erdogan llevar a la 10ª. Y claro, y es bastante posible que esto llegue. ¿Por Turquía, qué? dentro del conjunto de países de la OCDE, Turquía es el país que ha crecido más rápido. Para el año pasado, Turquía creció un 7 y algo %. Se espera que este año el crecimiento sea similar. Estamos hablando de crecimientos anuales del 7% seguidos. Cuando China se convirtió en la gran potencia, estaba creciendo a tasas del 10% anual. Turquía hoy lo está logrando. Solamente algunos países en África, como Ghana, están acercándose al 8%. El promedio de Europa es el 0.5%, el 2%. Entonces, es bastante posible que Turquía ascienda en esos niveles. Cuando Turquía dice que va a llegar al 10º nivel, va a estar llegando a niveles de los que hoy está Francia o Inglaterra. A tasas del 7%, con una población de 81 millones de personas y con una expansión de sus mercados, es bastante posible que lo alcance. Esto es una importancia, ya que Turquía no está creciendo en el sector financiero como lo está haciendo Estados Unidos, no está creciendo en algunos sectores de servicio como la estación de Europa. Turquía está creciendo en el sector de la transformación. Está produciendo bienes y servicios a través de materias primas. Esto le da un crecimiento no solamente en términos macroeconómicos, sino también con mayor desarrollo de empleo, con mayor tecnificación de la mano de obra, lo cual hace que Turquía se va convirtiendo poco a poco en una potencia de pleno derecho. Ahora bien, durante su participación en el acto de juramentación del presidente Erdogan, el jefe de Estado venezolano Nicolás Maduro expresó que Turquía era una potencia emergente capaz de contribuir a la consolidación de un mundo multipolar, no solamente consolidarse ella sola como potencia, sino contribuir al mundo multipolar. ¿Significa esto que Ankara se va alejando cada vez más de la potencia que previo al intento del golpe en 2016 fuera su estrecho aliado? Me refiero a Estados Unidos. ¿A qué se enfrenta Turquía consolidándose como una potencia de esta magnitud? Fíjate, no solamente de los Estados Unidos, no solamente se ha estado alejando de los Estados Unidos, sino que viene un proceso bastante más largo, que es el proceso de acercamiento a lo que es la Unión Europea. Podemos decir que a lo que son los centros occidentales de poder. Hace 12 años se consideraba como un hecho natural el acceso de Turquía a la Unión Europea. La Unión Europea utilizó la moneda del acceso al libre mercado europeo como una moneda de chantaje contra Turquía, exigiéndole ciertas condiciones. En la comunidad europea o los países de la comunidad europea nunca manifestaron un verdadero interés en avanzar en ese sentido. Turquía se ha dado cuenta a lo largo de los años que la oferta de la Unión Europea no le interesa. ¿Puede vivir sin la Unión Europea? Puede vivir sin la Unión Europea, lo ha demostrado con estas tasas de crecimiento en los últimos años. Ha desarrollado una estrategia de crecimiento y de relación dentro de su entorno, dentro de lo que ellos llaman su comodidad. Primero, existen alrededor de Turquía toda una comunidad de lenguas túrquicas, Azerbaiyán, Uzbekistán. Que es multicultural. Es multicultural, que es un sector del mundo que ahorita está también en pleno crecimiento y al cual Turquía le ve muchas más posibilidades que seguir intentando entrar dentro de lo que es el mercado de la Unión Europea. Además, la Unión Europea no está gozando de la legitimidad que gozaba años atrás, sobre todo después de este anuncio del Brexit, por una parte, y por la otra los incumplimientos en materia migratoria, donde también de cierta manera está salpicada Turquía. Exactamente. De hecho, el último episodio de chantaje que la Unión Europea le pone a Turquía es decir, bueno, tú tienes que controlar las masas de migrantes que vienen de Siria o eso te va a afectar las negociaciones. Y esto es un proceso que tiene 10, 12, 15 años en proceso, al cual ya Turquía ha demostrado cada vez menos interés. Primero que hacia su lado oriental existe una gran cantidad de países que están en crecimiento, existe una gran cantidad de países cuyos mercados están siendo desarrollados, que tienen una gran demanda de productos y que Turquía tiene acceso en bastantes mejores condiciones que las que tiene para Europa. Entonces, es por eso que
es correcto, la sección que hace el presidente Maduro está convirtiéndose en una potencia regional y necesariamente ha tenido que estar viendo hacia Siria, hacia Irán, hacia Rusia y hacia China, que son los países con los cuales el desarrollo económico de esa región se va a dar. Mencionando al presidente Maduro y hablando de las relaciones turco-venezolanas, ¿qué balance podemos hacer al sol de hoy? Mira, la relación con Turquía ha sido una relación bastante fructífera. Turquía ha colaborado con nosotros, por ejemplo, en el desarrollo de la gran misión Vivienda Venezuela. Se ha convertido en un aliado importante en términos de comercio. Turquía está invirtiendo en la Venezuela. Misión Alimentación. La misión Alimentación. Turquía invierte en Venezuela en el sector petrolero. Y cada día van surgiendo nuevas alianzas, incluso inversionistas privados turcos han mostrado interés en invertir en Venezuela, más allá de que otras potencias están más bien restringiendo y sancionando a sus ciudadanos que quieran invertir en Venezuela. Turquía está dando bastantes ventajas para ese desarrollo y estamos teniendo acceso. Uno de los temas importantes, por ejemplo, la compañía Turkish Airlines tiene un vuelo directo con Caracas, que es una conexión importante con el mundo que nos permite... Caracas-Estambul. Caracas-Estambul. La Habana-Caracas. Exacto. Entonces nos permite una conexión entre capitales latinoamericanas sin necesidad del tradicional transbordo en Estados Unidos o en Europa, que aumentaba los costos e incluso para las personas en algunos momentos representaba restricciones al tránsito entre esas dos regiones del mundo. Y todo parece indicar que estas relaciones se van fraguando cada vez más. No olvido que uno de los primeros mandatarios en felicitar al presidente Maduro tras su reciente reelección como jefe de Estado y gobierno venezolano fue justamente el presidente Recep Tayyip Erdogan, quien en su momento decía: quisiera estrechar su mano si se consolida mi victoria en las próximas elecciones, y fue un hecho. Y fue un hecho, se hizo ahora en el Palacio Presidencial, en la Gran Asamblea Nacional de Turquía, se dieron la mano a los dos presidentes, y es eso, o sea, esa expresión de felicitar. También el presidente Nicolás Maduro fue uno de los primeros que mostró solidaridad con el presidente turco durante los días del golpe de Estado. Demuestra ese interés de ambas naciones en fortalecer un esquema multipolar, un esquema en que países de diferentes regiones puedan relacionarse entre sí, puedan aumentar las relaciones comerciales, puedan aumentar las relaciones de todo tipo, sin necesidad de tener tutelas de los grandes centros imperiales. ¿Hacia dónde van estas relaciones bilaterales? Mira, vamos hacia una consolidación, hacia un aumento del intercambio. El hecho de que el simple hecho del crecimiento de la economía turca va a implicar un aumento de las relaciones, va a implicar un aumento del comercio y de los servicios, tanto en materia de servicios, en bienes que podamos conseguir en los mercados, como en operaciones más grandes de infraestructura. No solamente el transporte aéreo, el transporte marítimo, las telecomunicaciones, van a ir acercándonos a acercando a ambos pueblos hacia una relación como la que tradicionalmente tenemos con los grandes países o con las economías de la región, mucho más cotidiana y mucho más que no nos parezca a Turquía un país tan lejano. Jean-Pierre, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la invitación. En este programa. Hasta muy pronto. Jean-Pierre Anaya nos estaba acompañando esta noche. Marcamos otra pausa en la información. Al regreso es noticia Reino Unido. Desacuerdos en los términos de cómo se producirá su salida de la Unión Europea han provocado la dimisión de varios ministros del gabinete de Theresa May. Uno de ellos, el canciller Boris Johnson, sostiene que no se está cumpliendo con lo prometido durante el referéndum del Brexit de 2016. Lo revisamos en solo minutos. Es noticia Reino Unido, desacuerdos en los términos de cómo se producirá su salida de la Unión Europea provocó la dimisión de varios ministros del gabinete de Theresa May. Uno de ellos, el canciller Boris Johnson, sostiene que no se está cumpliendo con lo prometido durante el referéndum del Brexit de 2016. Como nuevo titular para el Brexit fue designado este lunes Dominic Raab. Vamos a revisar.
Brexit suave o Brexit radical. El dilema que ha provocado 4 dimisiones en las últimas horas dentro del gabinete británico. Boris Johnson, ministro de Exteriores, presentó su dimisión este lunes por desacuerdos en la forma de llevarse la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El primero de ellos fue David Davis, ministro para el Brexit y un defensor a ultranza de la salida de su país del bloque regional. A Davis lo secundaron Steve Baker y Suella Braverman, ministros subalternos del denominado Departamento del Brexit. Davis y Johnson expresaron su disconformidad con la propuesta aprobada por el gabinete en pleno de Theresa May el pasado viernes. A su juicio, la opción limita al país en su independencia del bloque comunitario y lo deja en una posición de negociación débil, ineludible y de vasallo. En su carta de renuncia, Johnson afirma que el Brexit debería ser una oportunidad para hacer las cosas de forma diferente y aprovechar las ventajas particulares del Reino Unido, como una economía abierta, global y con miras hacia el exterior. Nos dirigimos hacia un estatus de colonia y mucha gente tendrá dificultades para entender las ventajas económicas y políticas de ese acuerdo en particular. Johnson, quien fuera además el rostro de la campaña a favor de la salida del Reino Unido del bloque comunitario, apeló a su convicción del Brexit radical. Recordó que los británicos que votaron a favor de la salida de la Unión Europea recibieron la promesa categórica de que podrían retomar el control de su democracia y gestionar su propia política de inmigración. Además, se les aseguró que se podría repatriar el dinero que Reino Unido ha gastado en el bloque y que podrían aprobar leyes de manera independiente en favor del país. El proyecto de Brexit que la primera ministra presentara a la Unión Europea para ser negociado establece que el Reino Unido y el bloque mantendrán un conjunto de normas para la creación de un mercado común de bienes donde se incluyen sectores agrícolas. En materia migratoria, establece que el Brexit pondrá fin a la libre circulación de ciudadanos comunitarios en el Reino Unido, pero permitirá que los europeos puedan continuar viajando al país y pedir permisos para estudiar y trabajar. La fórmula que May intenta implementar para la ruptura definitiva de Londres con Bruselas ya arroja consecuencias. Además de las dimisiones en el seno de su gabinete, deberá enfrentar la división interna de su partido político y la crítica de los laboristas. La fecha prevista para la salida del Reino Unido del bloque comunitario está fijada para el 29 de marzo del año próximo. Es el momento entonces de someter análisis a este tema, por eso nos acompaña el economista Ernesto Matos desde la Argentina. Bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, ¿cómo andan? Muy bien, muchísimas gracias, Ernesto. Vamos a ver, sobre la base de lo que hemos analizado hasta ahora, ¿qué se está jugando la primera ministra británica de aquí a marzo próximo al interior de su ejecutivo? ¿Quién está en riesgo realmente, el Brexit o la gestión de Theresa May? No, está claro que hay sectores políticos en Gran Bretaña que el Brexit lo pensaban en el 2016 como una ruptura a lo que está planteando Theresa May, que es justamente la de mantener algunas áreas económicas o acuerdos económicos con la Unión Europea. Acá el tema pasa porque justamente se vence el plazo de los 2 años y acá o se avanzan las negociaciones, se deberá dar un tiempo prudencial, o se cae todo y Gran Bretaña o Reino Unido pasaría a ser un Estado ajeno a la Unión Europea. Por eso es donde se dividen las aguas entre los que querían el Brexit a la idea de romper todos los acuerdos que existían con la Unión Europea y los que dicen mantengamos una línea de diálogo y de empezar a suplantar las leyes europeas por leyes británicas. Lo que pasa es que los tiempos también están apurando esta situación y por eso empiezan a surgir estos carpetazos y renuncias. Mientras se da este debate, Ernesto, a usted como economista le quiero preguntar cuál es el estado de salud por el que transita la economía británica durante esta etapa transitoria, valga la redundancia, que va desde la aprobación del Brexit hasta su concreción. Bueno, la economía británica sigue manteniendo niveles de crecimiento, pero en el plano social es donde tal vez está un poco más en deterioro. La economía británica sigue siendo un centro hoy financiero de los más importantes y en muchos casos es una suerte de cueva financiera para los capitales que van alrededor del hemisferio. Por eso es importante que este acuerdo que se está llevando adelante con la Unión Europea
prevalezca por un lado, en el lado de Theresa May, sobre los acuerdos económicos persistentes, pero que justamente es lo que pone en tensión con los sectores más duros que, ante ver esta situación social ya bastante complicada, empiezan a pedir políticas para empezar a regular desde un lugar como es la inmigración. Esto es un tema central también para la Gran Bretaña, ya que empiezan a ocurrir también estos hechos de xenofobia, ¿no? Entonces pone sobre la mesa la cuestión social, la cual en Gran Bretaña, aunque no tenga demasiada prensa, sigue siendo latente. ¿Y esa cuestión social de aquí a marzo, cómo pudiera verse? No, bueno, esta cuestión social, independientemente de lo que se firme en el acuerdo, tiene que ver justamente con cómo van a resolver esta transición. Y esta transición lograrán darla en menos de 3 años, o si se cae esto y Gran Bretaña será una economía autónoma y ahí pondrá sus leyes y hará todo lo necesario para poder salirse un poco de esta crisis que está viviendo. Ernesto, muchísimas gracias por sus reflexiones para Telesur. Hasta muy pronto. No hay por qué. Un saludo a todos. Lo propio, Ernesto Matos, directamente desde la Argentina, un economista que nos ayudaba a entender desde el plano económico la cuestión social en Gran Bretaña en contexto de Brexit. A usted muchísimas gracias por habernos acompañado en el espacio Es Noticia. Finaliza Es Noticia, pero continúa la programación de Telesur, la señal informativa de América Latina.